La cocinera fue despedida por cocinar gratis para personas sin hogar. Al día siguiente, el alcalde, Sofía Ramírez, no podía dejar de temblar mientras sostenía las bolsas de papel con las sobras del restaurante. Lo había hecho tantas veces en los últimos 2 años, siempre con cuidado de no ser vista, siempre pensando en aquellos rostros flacos que la esperaban en la plaza. Pero esta vez, el sonido de los pasos pesados de su jefe, resonando detrás de ella, hizo que su corazón se acelerara. «¿Qué crees que estás haciendo, Sofía?». La voz de Alejandro Valenzuela cortó el aire como una cuchilla. Ella se giró lentamente, aún sosteniendo las bolsas contra su pecho. El dueño del Balcón del Valle estaba parado en la puerta trasera, con los brazos cruzados y una expresión que nunca antes había visto. Furiosa, decepcionada, traicionada. «Don Alejandro, ¿puedo explicar...?» «¿Explicar qué? ¿Que has estado robando comida de mi restaurante desde cuándo?», gritó, haciendo que los otros empleados aparecieran en las ventanas de la cocina. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Sofía. Siempre supo que este día podría llegar, pero nunca imaginó que sería así, frente a todos los compañeros que había conocido en los últimos 5 años trabajando allí. «No estoy robando, don Alejandro. Es comida que iba a la basura de todas formas. Sobras que...». «¿Sobras?», interrumpió, caminando hacia ella. «Esa comida cuesta dinero, tiene ingredientes caros, ¿y tú simplemente decides darla gratis a cualquiera que aparezca en la calle?». Jimena, la mesera más antigua del restaurante, observaba desde la ventana con los ojos muy abiertos. Siempre supo lo que hacía Sofía, pero nunca imaginó que el jefe lo descubriría. Mateo, el ayudante de cocina, bajó la cabeza, sintiéndose culpable por no haberle avisado a Sofía cuando vio que Alejandro salía temprano de la oficina. «Ellos lo necesitan, don Alejandro», dijo Sofía en voz baja, tratando de controlar el llanto. «Son personas que no tienen dónde comer. Doña Beatriz tiene 70 años y vive debajo del toldo de la botica. Don Javier perdió el empleo en la construcción y...». «No quiero saber de historias». Alejandro golpeó el puño contra la pared. «¿Quieres alimentar a vagabundos? Hazlo con tu propia comida, con tu propio dinero, no con el mío». La dureza de esas palabras golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. Miró las bolsas en sus manos, pensando en doña Beatriz, que siempre la esperaba en la plaza a las 7 de la noche. Pensó en don Javier, que siempre decía que su comida era la mejor que había probado. Pensó en todos aquellos rostros que se habían vuelto parte de su rutina, de su vida. «Estás despedida», dijo Alejandro, su voz ahora fría y calculadora. «Limpia tu casillero y vete de aquí, ahora mismo». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. 5 años de trabajo honesto, 5 años despertándose a las 5 de la mañana para llegar temprano y prepararlo todo. 5 años siendo elogiada por los clientes y por la calidad de su comida. Todo por un gesto que ella consideraba humano, necesario. «Por favor, don Alejandro», intentó una vez más. «Necesito este empleo. Mi mamá está enferma, depende de mi salario para los medicamentos». «Deberías haber pensado en eso antes de decidir jugar a San Vicente de Paúl a mi costa», respondió dándole la espalda. Jimena bajó corriendo del área de servicio y se acercó a Sofía. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar al ver la escena. «Sofi, lo siento mucho», susurró, ayudando a su amiga a cargar sus cosas. «No es tu culpa, Jimena», respondió Sofía intentando sonreír entre lágrimas. «Siempre me apoyaste». Mateo también se acercó, cargando la caja con los utensilios personales de Sofía. «Tus cuchillos especiales, el delantal bordado que tu abuela te regaló, las recetas anotadas en cuadernos viejos. Esto no es justo, Sofía», dijo él en voz baja. «Todo mundo aquí sabe que eres la mejor cocinera que ha pasado por esta cocina». Alejandro observaba todo desde lo alto de la escalera con los brazos cruzados. Otros empleados se habían reunido en el área de servicio, todos visiblemente incómodos con la situación.
Lupita, la auxiliar de limpieza, se secaba los ojos con el delantal. Luis, el mesero más joven, negaba con la cabeza en señal de desaprobación. «Todos ustedes de vuelta al trabajo», gritó Alejandro, «y que sirva de ejemplo para cualquiera que esté pensando en hacerse el bueno con mi patrimonio». Sofía caminó lentamente hacia la salida, cargando sus cosas y sintiendo el peso de las miradas compasivas de sus compañeros. Cuando llegó al portón, se giró una última vez para mirar el restaurante donde había sido tan feliz, donde había aprendido tanto sobre cocina y sobre la vida. En ese momento, un recuerdo vino a su mente. Era una conversación que había tenido con su abuela, doña Guadalupe, pocos meses antes de que ella partiera. Su abuela siempre decía que la comida era un acto de amor, que alimentar a alguien era una de las formas más puras de demostrar cariño. «Sofía, hija mía», solía decir, «cuando cocinas con amor, estás poniendo un pedacito de tu alma en ese plato, y el alma no tiene precio». Pensando en eso, Sofía sintió una fuerza extraña apoderándose de ella. Tal vez Alejandro tenía razón en el aspecto comercial del asunto, pero ella estaba segura de tener razón en el aspecto humano, y en ese momento, el aspecto humano pesaba más. Dejó sus cosas en la banca de la plaza y miró las bolsas de comida que aún tenía en las manos. Alejandro no las había pedido de vuelta. Técnicamente, todavía podía repartir esa última vez. A las 7 de la noche en punto, doña Beatriz apareció en la plaza. Era una señora de 72 años, canas siempre peinadas en un moño y una sonrisa dulce que iluminaba su rostro arrugado por el tiempo. Había sido maestra de primaria durante 40 años antes de perder su casa en un lío con documentos de herencia. «Hola, hija mía», saludó a Sofía con el cariño de siempre. «¿Cómo fue tu día en el trabajo?» Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a esa querida señora que ya no habría más comida, que ya no habría más encuentros en la plaza, que todo había terminado por su terquedad en querer ayudar? «Fue diferente, doña Beatriz», respondió entregándole la bolsa. «¿Diferente cómo?», preguntó la señora, notando algo extraño en el tono de voz de la joven. Antes de que Sofía pudiera responder, don Javier apareció caminando despacio por la banqueta. Era un hombre de 58 años que había trabajado en la construcción por más de 30 años hasta lastimarse la espalda en un accidente. Sin derecho a pensión y sin poder hacer trabajos pesados, había perdido su casa y vivía en la calle desde hacía 8 meses. «Buenas noches, muchachas», saludó, quitándose una cachucha gastada de la cabeza. «Sofía, te ves decaída hoy. ¿Pasó algo?». Fue entonces cuando Sofía ya no pudo aguantar más. Las lágrimas volvieron con toda su fuerza, y entre sollozos contó todo lo que había pasado. El descubrimiento, el despido, la humillación frente a sus compañeros. Doña Beatriz y don Javier la escucharon en silencio, sus rostros mostrando una mezcla de tristeza e indignación. «Ese hombre no sabe lo que perdió», dijo doña Beatriz, tomando la mano de Sofía. «Eres un ángel, hija mía, un verdadero ángel». «Doña Beatriz tiene razón», concordó don Javier. «En los últimos 2 años, has sido la única persona que nos trató con dignidad, que nos miró a los ojos y nos vio como personas, no como un problema». Sus palabras consolaron a Sofía, pero no quitaron la preocupación por el futuro. ¿Cómo pagaría los medicamentos de su mamá, doña Mercedes, que estaba en tratamiento contra la diabetes? ¿Cómo pagaría la renta del pequeño departamento donde vivían en la colonia Solidaridad? «Voy a encontrar la manera», dijo ella, más para sí misma que para ellos. «Siempre he encontrado la manera. Voy a seguir haciéndolo». «Vas a lograrlo, hija mía», afirmó doña Beatriz. «Personas como tú siempre lo logran. El mundo necesita gente buena, y tarde o temprano lo reconoce». Sofía se despidió de los dos prometiendo que intentaría regresar la próxima semana, aunque no supiera cómo sería posible. Caminó hasta la parada del camión sintiéndose vacía, pero también con una determinación creciente en el pecho. En el camión, durante el trayecto de regreso a casa, se quedó pensando en las palabras de doña Beatriz. ¿Acaso el mundo realmente reconocía a las personas buenas? ¿Habría algo de justicia en esta vida?
¿O acaso las personas como Alejandro siempre ganaban pisoteando a quienes intentaban hacer el bien? Cuando llegó a casa, su madre la esperaba en la sala viendo la novela estelar. Doña Mercedes era una mujer de 65 años que había criado a Sofía sola después de que su esposo se fue cuando la hija tenía apenas 8 años. Había trabajado como costurera por más de 40 años, hasta que la diabetes comenzó a afectar su vista y ya no pudo trabajar con la precisión necesaria. «¿Cómo te fue en el trabajo hoy, hija?», preguntó, notando de inmediato la tristeza en el rostro de Sofía. Sofía se sentó junto a su madre en el sofá viejo, pero cómodo, y le contó todo de nuevo. Doña Mercedes la escuchó en silencio, pasándole la mano por el cabello como hacía cuando era niña y tenía algún problema en la escuela. «Hiciste lo correcto, Sofía», dijo cuando su hija terminó de contar. «Tu padre pudo haberse ido, pero me dejó una hija que tiene el corazón en el lugar correcto. Pero, ¿y ahora, mamá? ¿Cómo vamos a pagar tus consultas? ¿Tus medicinas? ¿La renta?» «Nos las arreglamos, hija. Siempre lo hemos hecho. Tienes talento, tienes manos bendecidas para la cocina. Alguien va a reconocerlo». Esa noche, Sofía durmió poco. Se quedó despierta pensando en estrategias, en posibilidades, en cómo empezar de nuevo. Tenía algunos ahorros, pero no suficientes para estar mucho tiempo sin trabajo. Necesitaría encontrar otro empleo rápidamente. A la mañana siguiente, cerca de las 9, estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó golpes insistentes en la puerta. Le extrañó, porque era demasiado temprano para visitas y no esperaban a nadie. Cuando abrió la puerta, se quedó sin palabras. Del otro lado estaba un hombre de aproximadamente 45 años, vestido con un traje oscuro y una corbata rayada. Tenía canas en las sienes y una expresión seria en el rostro. Estaba acompañado por una mujer de cabello rizado y un portafolios en la mano. «¿Eres Sofía Ramírez?», preguntó él. «Sí», respondió ella con duda. «¿Puedo ayudarlo en algo? Me llamo Eduardo Ramírez. Soy el alcalde de esta ciudad. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted sobre una situación muy importante». Sofía se quedó paralizada. ¿El alcalde? En la puerta de su casa. ¿Cómo había descubierto dónde vivía? ¿Y por qué quería hablar con ella? «Claro, puede pasar», dijo ella sin entender aún nada. Doña Mercedes apareció en la sala, curiosa por el movimiento. Cuando vio al alcalde, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «Señor alcalde, ¿qué hace usted aquí?» «Doña Mercedes, ¿verdad?», dijo él saludándola respetuosamente. «Vine a hablar con su hija sobre una situación que llegó a mi conocimiento anoche». Eduardo Ramírez se sentó en el sillón que Sofía le ofreció y la miró directamente. Había algo en sus ojos que ella no podía descifrar. ¿Gratitud? ¿Admiración? ¿Urgencia? «Sofía, necesito hacerle una pregunta muy directa», comenzó. «¿Conoce a un hombre llamado Javier Ramírez?» El corazón de Sofía se aceleró. «¿Don Javier? ¿Cómo conocía el alcalde a don Javier? ¿Y por qué le preguntaba sobre él?» «Sí, lo conozco», respondió ella con cautela. «¿Por qué?» «Ese hombre es mi hermano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Don Javier, el hombre al que ella alimentaba desde hacía 2 años, que dormía en la plaza, que no tenía dónde vivir, era hermano del alcalde de la ciudad. «¿Su hermano?», repitió ella, sin poder procesar la información. «Mi hermano mayor», confirmó Eduardo, y por primera vez su voz vaciló. «Javier y yo nos distanciamos hace 3 años por culpa de la empresa familiar. Yo quería modernizarlo todo, traer nuevas tecnologías, y él se oponía. Creía que debíamos mantener las tradiciones. La discusión fue fea, Sofía, muy fea. Se dijeron cosas que nunca debieron decirse. Doña Mercedes lo escuchaba todo boquiabierta. Sofía intentaba conectar las piezas, recordando las pocas veces que don Javier había hablado de su familia. Siempre decía que tenía un hermano, pero que se habían peleado por asuntos de la familia.
Él se retiró de la empresa, vendió su parte por un precio muy bajo y desapareció, continuó Eduardo. Intenté buscarlo varias veces, pero cambió de dirección, no contestaba mis llamadas. Sabía que estaba pasando dificultades económicas, pero no imaginaba que había llegado a ese punto. ¿Y cómo lo descubrió?, preguntó Sofía. Anoche iba de regreso de un evento en la alcaldía cuando vi a Javier en la plaza. Hacía 3 años que no lo veía. 3 años, Sofía. Se le quebró la voz. Cuando me acerqué intentó esconderse, pero insistí. Hablamos por más de 2 horas. Eduardo hizo una pausa, claramente conmovido por el recuerdo. Me contó de ti, de cómo lo alimentas desde hace 2 años, de cómo nunca le preguntaste de dónde venía o por qué estaba en la calle. Simplemente lo trataste con dignidad y cariño. Dijo que lo salvaste, Sofía, que en los momentos más oscuros, cuando pensaba en rendirse, saber que estarías en la plaza a las 7 de la noche le daba fuerzas para seguir. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Sofía. Nunca había imaginado que su gesto tuviera tanto impacto en la vida de don Javier. Para ella, era solo un acto simple, natural. Por eso vine a buscarla esta mañana, dijo Eduardo. Quería agradecerle en persona. Quería conocer a la persona que cuidó de mi hermano cuando yo no pude hacerlo. Pero, ¿cómo supo dónde vivo? Javier me dio su nombre completo. Con ayuda de la alcaldía no fue difícil localizarla, explicó. Pero cuando llamé al restaurante donde trabaja para intentar hablar con usted, recibí una información que me preocupó mucho. Sofía sintió el estómago hundirse. Claro, Alejandro había contado su versión de la historia. El dueño del restaurante me dijo que la despidieron ayer por robar comida, continuó Eduardo. Pero cuando Javier me explicó la situación real, entendí que hubo una gran injusticia. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. No fue robo, dijo Sofía con voz firme. Era comida que iba a la basura, sobras del día que no podían reutilizarse en el restaurante. Lo sé, afirmó Eduardo. Y también sé que hiciste esto durante 2 años sin pedir nada a cambio, sin esperar reconocimiento, sin esperar recompensa. Doña Mercedes tomó la mano de su hija orgullosa. Siempre supo que Sofía tenía un corazón especial, pero nunca imaginó que esto llegaría a oídos del alcalde de la ciudad. Sofía, quiero hacerte una propuesta, dijo Eduardo, inclinándose hacia adelante. La alcaldía está desarrollando un programa de alimentación solidaria. Queremos crear cocinas comunitarias en varios puntos de la ciudad, donde las personas en situación vulnerable puedan tener acceso a comidas nutritivas y de calidad. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. Aquello parecía demasiado bueno para ser verdad. Estamos buscando a alguien para coordinar el programa, alguien que entienda no solo de cocina, sino que tenga sensibilidad social, alguien que sepa que detrás de cada plato hay una historia, una vida humana. ¿Me está ofreciendo un empleo?, preguntó ella, aún sin creerlo. Le estoy ofreciendo la oportunidad de transformar su pasión en profesión, de hacer a gran escala lo que usted ya hace por amor desde hace 2 años. Sofía miró a su madre, que sonreía a través de las lágrimas. Era como si todas las oraciones que había hecho en las últimas 24 horas hubieran sido escuchadas de una sola vez. Pero no tengo título universitario, dijo ella, recordando su formación técnica en gastronomía. No tengo experiencia administrativa. Usted tiene algo mucho más valioso, respondió Eduardo. Tiene experiencia humana, tiene compasión verdadera. Esas cosas no se aprenden en la universidad. La asistente que acompañaba al presidente municipal abrió la carpeta y sacó algunos documentos. Sería un puesto de coordinación, con un salario acorde a la responsabilidad, explicó ella. Tendría un equipo para ayudarla y autonomía para desarrollar el programa como mejor le parezca. Sofía sentía como si estuviera soñando. 24 horas atrás estaba siendo humillada y despedida. Ahora el presidente municipal de la ciudad estaba en la sala de su casa ofreciéndole no solo un empleo, sino la oportunidad de transformar en política pública
lo que ella hacía instintivamente. —¿Puedo pensarlo? —preguntó ella. —Claro —dijo Eduardo—, pero no se tarde mucho. Queremos iniciar el programa este mismo mes. Después de que el presidente municipal se fue, Sofía y doña Mercedes se quedaron en silencio por unos minutos, tratando de procesar todo lo que había sucedido. —Esto es cosa de Dios, hija —dijo doña Mercedes finalmente—. Tu padre siempre decía que quien hace el bien no mira a quién. Y mira cómo la vida te lo ha devuelto por partida doble. —Mamá, tengo miedo —confesó Sofía. —¿Y si no puedo? ¿Y si es un trabajo muy difícil? —Sofía Ramírez —dijo doña Mercedes, usando el tono que usaba cuando quería llamar la atención de su hija—. Alimentaste a personas en la calle durante 2 años, sin que nadie te lo pidiera, sin que nadie te pagara, sin que nadie te agradeciera. Si eso no es prueba de que sabes cuidar a la gente, no sé qué lo sea. Esa tarde Sofía decidió caminar hasta la plaza. Quería hablar con don Javier y también con doña Beatriz. Quería entender mejor la historia del hermano del presidente municipal y también quería compartir su alegría con las personas que se habían vuelto tan importantes en su vida. Cuando llegó a la plaza, se encontró con una situación que no esperaba. Había un grupo de personas aglomeradas cerca de la banca donde doña Beatriz solía sentarse. Cuando se acercó, vio que era un reportero del canal local haciendo un reportaje. Y aquí, en la Plaza de la Constitución, conocemos la historia conmovedora de una cocinera que perdió su empleo por alimentar a personas sin hogar, decía el reportero. Sofía se quedó paralizada. ¿Cómo había llegado la historia a la prensa? ¿Quién la había contado? Doña Beatriz la vio y le hizo señas para que se acercara. —¡Mari! ¡Ven acá, hija mía! —gritó, haciendo que el reportero y la cámara se giraran hacia ella. —¡Es ella! —dijo don Javier, que estaba siendo entrevistado. —Es Sofía. Antes de que pudiera reaccionar, el reportero ya se dirigía hacia ella con el micrófono extendido. —Sofía Ramírez, soy Esteban Gutiérrez, de Canal Metrópoli. ¿Podemos hablar con usted sobre su historia? —Mi historia —dijo ella aún confundida—. La historia de cómo fue despedida por repartir comida a personas sin hogar. Sus amigos aquí nos contaron todo. Sofía miró a doña Beatriz y a don Javier, que parecían orgullosos. Nunca había pedido publicidad. Nunca había querido ser el centro de atención. —Mire, no sé si sea buena idea —comenzó. —Por favor, Sofía —dijo doña Beatriz—, la gente necesita saber que todavía existe bondad en el mundo. Necesita saber que existen personas como tú. —¿Es verdad que hiciste esto durante 2 años sin pedir nada a cambio? —preguntó el reportero. Sofía suspiró. Tal vez era hora de contar su versión de la historia. Tal vez era importante que la gente supiera que su intención nunca fue perjudicar a nadie, sino solo ayudar. —Es verdad —respondió ella—, pero nunca lo vi como un gran gesto. Para mí solo era lo correcto. Había comida de sobra y ellos la necesitaban. No entiendo cuál es la complicación. ¿Y qué opinas sobre haber perdido el empleo por eso? —Me entristece —dijo ella con honestidad—. Trabajé 5 años en ese restaurante. Siempre fui dedicada. Siempre hice mi trabajo bien hecho. Pero entiendo que el dueño tiene su visión de negocio. —¿Planeas demandar al restaurante? —No —respondió sin dudar—. No quiero pelear con nadie. Solo quiero encontrar una forma de seguir haciendo lo que me gusta, cocinar para la gente. La entrevista duró unos 15 minutos. Cuando terminó, Sofía se sentó en la banca con doña Beatriz y don Javier. —¿Por qué hicieron esto? —preguntó ella, todavía un poco impactada. —Porque tu historia necesita ser contada —dijo don Javier—. No sabes el impacto que tuviste en la vida de mucha gente. No solo somos doña Beatriz y yo. Hay más de 20 personas a las que alimentaste en estos 2 años. —¿20 personas? —repitió ella sorprendida. —Está don Manuel, que solo aparece los martes y jueves —explicó doña Beatriz. Está doña Carmen, que viene con sus 2 hijos pequeños. Está Daniel, ese muchacho joven que busca empleo. Todos ellos saben de ti, Sophie.
Sofía se emocionó. Nunca se había detenido a contar cuántas personas habían pasado por allí durante los 2 años. Para ella, cada encuentro era único. Cada persona era especial, pero no había dimensionado el alcance de su acción. «Y hay algo más», dijo don Javier con una sonrisa misteriosa. «Mi hermano quiere hablar conmigo esta noche. Por primera vez en 3 años». «¡Qué bien!», exclamó Sofía. «Me imagino cómo deben sentirse». «Con miedo», confesó él, «pero con esperanza. Y eso es gracias a ti, Sophie. Si no me hubieras alimentado, si no me hubieras tratado como persona, no habría tenido fuerzas para aceptar hablar con él». Esa tarde en la plaza fue especial para Sofía. Conversó con varias personas a las que había ayudado durante los años, escuchó historias que no conocía, entendió mejor el impacto de sus acciones. Cuando el sol comenzó a ponerse, se despidió de todos y regresó a casa con el corazón lleno. A la mañana siguiente, se despertó decidida. Llamó al número que el alcalde le había dejado y aceptó la propuesta. 2 semanas después, estaba oficialmente trabajando en la alcaldía como coordinadora del programa de alimentación solidaria. Su primer desafío fue formar un equipo. Eduardo le había sugerido que eligiera a las personas que considerara más adecuadas para el trabajo. Sofía pensó mucho y decidió hacer algo que consideraba revolucionario: invitar a algunos de los habitantes de la calle a quienes atendía para que formaran parte del equipo. «Alcalde», dijo durante una reunión, «me gustaría proponer que contratemos a algunas personas que viven en situación de calle para trabajar en el programa». Eduardo pareció sorprendido con la idea. «¿Cómo así, Sofía? ¿Quién mejor que ellos para entender las necesidades del público que vamos a atender?», explicó ella. «Además, sería una forma de dar oportunidades de empleo a personas que normalmente son excluidas del mercado laboral». La propuesta generó discusiones acaloradas en la alcaldía. Algunos secretarios lo consideraban arriesgado, otros lo veían innovador. Eduardo decidió darle autonomía a Sofía para probar la idea a pequeña escala. El primer contratado fue Daniel Herrera, un joven de 28 años que estaba desempleado desde hacía 8 meses. Él había perdido su empleo en una metalúrgica cuando la empresa cerró. No pudo pagar la renta y terminó viviendo en la calle. Sofía lo conocía desde hacía 1 año y siempre le había impresionado su inteligencia y disposición para ayudar a los demás. «Daniel, ¿qué te parece trabajar conmigo en el programa del municipio?», le propuso. «¿Trabajar de qué?», preguntó él desconfiado. «Como asistente de coordinación. Me ayudarías a organizar la distribución, a entender las necesidades de la gente, a hacer el vínculo entre el programa y la comunidad». «Sophie, ¿hablas en serio?», dijo él con los ojos brillando. «Completamente en serio. El salario no es grande, pero es suficiente para que rentes un cuarto y empieces de nuevo». Daniel lloró cuando firmó el contrato. Era la primera oportunidad real que tenía en casi 1 año. La segunda contratación fue aún más audaz. Sofía invitó a doña Beatriz para ser la supervisora de calidad del programa. Su experiencia como maestra y su sensibilidad para tratar con la gente la convertirían en una pieza clave. «Doña Beatriz, ¿le gustaría volver a trabajar?». «Hija, ya tengo 72 años», respondió ella. «¿Y qué? Usted tiene una sabiduría que ningún título universitario enseña. Necesito a alguien que sepa hablar con la gente, que entienda sus problemas, que sepa cuándo alguien necesita más que solo comida». Doña Beatriz aceptó con lágrimas en los ojos. Era la primera vez en 5 años que alguien la veía como una profesional capaz, no solo como una persona necesitada. El programa comenzó con 2 cocinas comunitarias, una en el centro de la ciudad y otra en el barrio más necesitado. El concepto era simple. Cualquier persona podía llegar, identificarse solo con su primer nombre y recibir una comida nutritiva y sabrosa de forma gratuita. Pero Sofía quiso ir más allá de la simple distribución de alimentos. Creó un espacio de convivencia, donde la gente podía sentarse, conversar, sentirse acogida. También ofreció clases de cocina básica para quienes quisieran aprender.
La idea no es solo matar el hambre, explicó a su equipo. Es devolver la dignidad. Es mostrarle a esta gente que importan. Los primeros meses fueron difíciles. Hubo resistencia de algunos sectores de la sociedad que cuestionaban el uso de fondos públicos para alimentar vagos. Hubo críticas en el cabildo municipal, quejas de comerciantes que pensaban que el programa atraería personas indeseables al centro de la ciudad. Sofía enfrentó cada crítica con paciencia y datos. Documentaba todo: cuántas personas eran atendidas, cuál era su perfil, cómo el programa estaba impactando sus vidas. Descubrió que el 60% de las personas atendidas eran trabajadores informales que pasaban por dificultades temporales. El 25% eran adultos mayores con pensiones insuficientes. Solo el 15% eran personas en situación de calle crónica. «Ustedes ven vagos», dijo durante una audiencia pública. «Yo veo a don Manuel, un jubilado que gana un salario mínimo y tiene que elegir entre comprar medicinas y comprar comida. Veo a doña María, que trabaja recolectando material reciclable y a veces no logra ganar ni 5 pesos al día. Veo a Juan, que perdió su empleo y lleva meses buscando otro». Poco a poco, la resistencia fue disminuyendo, sobre todo cuando los resultados comenzaron a verse. Daniel logró rentar un cuarto y estaba buscando empleo en el área de logística. Doña Beatriz había rentado una pequeña casa y había vuelto a dar clases particulares. Otros usuarios del programa también estaban logrando rehacer sus vidas. El éxito del programa llamó la atención de otras ciudades. Alcaldes de municipios vecinos venían a conocer el proyecto, queriendo implementar algo similar. Sofía viajó para dar conferencias, explicar la metodología, compartir sus experiencias. En uno de esos viajes a la ciudad de Monterrey, conoció al doctor Fernando Orozco, un empresario del ramo alimenticio que quedó impresionado con el trabajo que ella estaba desarrollando. «Sofía, tengo una propuesta para ti», le dijo después de su presentación. «¿Qué tal si expandimos este programa? Mi empresa podría financiar cocinas comunitarias en 10 ciudades del interior». La propuesta era tentadora, pero Sofía dudó. «Doctor Orozco, el programa no solo se trata de comida, se trata de acogida, de dignidad. No sé si eso funciona a escala industrial. Por eso te necesito a ti», insistió él, «para asegurar que mantengamos la esencia humana incluso al crecer». Sofía pidió tiempo para pensar. Habló con Eduardo, con su equipo, con su mamá. La posibilidad de ayudar a muchas más personas era emocionante, pero temía perder el control sobre la calidad de la atención. Fue doña Beatriz quien dio el consejo decisivo. «Hija mía, no puedes salvar a todo el mundo sola, pero puedes enseñar a otras personas a salvar a alguien. Si este programa crece, más Sofías van a aparecer por todo México». Sofía decidió aceptar la propuesta, pero con condiciones. Exigió que en cada ciudad hubiera un coordinador local elegido a dedo, que pasara por un entrenamiento intensivo con ella. Exigió también que parte del equipo estuviera siempre formada por personas en situación de vulnerabilidad para mantener la perspectiva humanizada del programa. El crecimiento del programa trajo reconocimiento nacional para Sofía. Fue invitada a participar en programas de televisión, dar entrevistas para revistas, hablar en congresos sobre políticas públicas. Siempre que podía, llevaba a miembros de su equipo original para mostrar que el éxito era colectivo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Un día, cerca de 1 año y medio después del inicio del programa, Sofía recibió una llamada inesperada. Era Ximena, su antigua colega de El Balcón del Valle. «Sofi, tienes que saber algo», dijo, visiblemente nerviosa. «¿Qué pasó, Ximena?» «Alejandro quiere hablar contigo, está teniendo unos problemas en el restaurante y, bueno, quiere pedirte disculpas». Sofía guardó silencio por unos segundos. «¿Alejandro? ¿Queriendo pedir disculpas? ¿Después de casi 2 años? ¿Qué tipo de problema?», preguntó. «Después de que tu historia salió en la tele, mucha gente dejó de ir al restaurante. La gente se indignó por cómo te trató. El movimiento cayó más del 50%.
Sofía no sintió alegría con la noticia. No era alguien que guardara rencor, y no le gustaba ver a nadie pasando dificultades, ni siquiera a alguien que había sido injusto con ella. ¿Quiere hablar en persona?, preguntó. Sí, pero Sophie, no estás obligada a nada. Después de lo que hizo... Voy a pensarlo, Jimena, gracias por avisarme. Sofía habló sobre la situación con don Javier, quien se había reconciliado con su hermano y ahora trabajaba nuevamente en la empresa familiar en una función adaptada a sus limitaciones físicas. ¿Qué opinas, Javier? ¿Debo hablar con él? Sophie, tú me enseñaste que todo mundo merece una segunda oportunidad, respondió. Tú me diste una segunda oportunidad cuando yo estaba acabado en la vida. Le diste una segunda oportunidad a Daniel, a doña Beatriz, a tanta gente. Tal vez sea hora de darle una segunda oportunidad a Alejandro también. Pero ¿y si es solo interés? ¿Y si solo quiere usarme para mejorar la imagen del restaurante? Si es así, te darás cuenta al instante. Tienes un instinto muy bueno para esas cosas. Sofía decidió aceptar el encuentro. Quedaron en verse en una cafetería neutral, lejos del restaurante. Cuando llegó al lugar, encontró a un Alejandro muy diferente de aquel que la había despedido. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una humildad en la mirada que nunca antes había visto. «Sofía, gracias por aceptar hablar conmigo», dijo él, levantándose cuando ella llegó. «Hola, Alejandro», saludó ella sentándose a la mesa. Estuvieron unos minutos en silencio incómodo, hasta que Alejandro se armó de valor para hablar. «Quiero disculparme», dijo mirándola directamente a los ojos. «Por lo que hice, por la forma en que lo hice. No merecías que te trataran así». «¿Por qué ahora, Alejandro?», preguntó ella. «¿Por qué casi 2 años después?» «Porque estaba equivocado», admitió él. «Completamente equivocado. Y solo me di cuenta cuando vi el impacto real de tu despido». Alejandro contó que después del reportaje en Canal Metrópoli empezó a recibir llamadas de clientes cancelando reservas, críticas en redes sociales, boicots organizados, pero lo que más le impactó fue una conversación que tuvo con su propia hija de 15 años. «Me dijo que sentía vergüenza de mí», reveló con la voz entrecortada. «Dijo que había despedido a la única persona buena que conocía por haber sido demasiado buena. Eso me destrozó, Sofía». «¿Y el balcón del Valle? ¿Cómo está la situación?» «Difícil, muy difícil. Tuve que despedir a la mitad del personal. Estoy pensando en cerrar». Sofía sintió un pellizco de tristeza. Sabía que otras personas inocentes estaban siendo perjudicadas por la situación. «Alejandro, me despediste porque le daba comida a personas que la necesitaban. Comida que se iba a tirar de todas formas. ¿Entiendes por qué eso fue injusto?» «Lo entiendo», dijo él. «En su momento, solo veía el lado financiero. Pensaba que si dabas gratis me estabas quitando a mí. Pero luego entendí que estabas agregando valor a lo que yo hacía. Estabas dándole propósito a la comida que producía. ¿Y qué quieres de mí ahora?» Alejandro dudó antes de responder. Me gustaría saber si aceptas volver. Como socia, no como empleada. Como socia de verdad». Sofía se sorprendió con la propuesta. «¿Socia? Transformarías el balcón del Valle en algo que tuviera sentido, que tuviera un propósito social. Yo me encargaría de la parte administrativa, tú te encargarías de la parte humanitaria». La propuesta era interesante, pero Sofía ya tenía una vida nueva, una misión que la llenaba por completo. «Alejandro, agradezco la oferta y acepto tus disculpas, pero mi vida ahora es otra. Tengo un trabajo que amo, que está ayudando a cientos de personas». «Me imaginaba que dirías eso», dijo él, pareciendo más aliviado que decepcionado. «Pero necesitaba intentarlo. Necesitaba al menos pedir disculpas». «Y yo acepto tus disculpas», dijo ella. «De corazón. Guardar rencor no le hace bien a nadie». Alejandro sonrió por primera vez en la conversación. «Hay una cosa más», dijo él. «Si aceptas, me gustaría donar un porcentaje de las ganancias del restaurante a tu programa en el Instituto de Bienestar. Sé que no es mucho, considerando la situación actual, pero sería una forma de contribuir al trabajo que estás haciendo». Ahora fue el turno de Sofía de sonreír.
Eso lo acepto, dijo ella. Cualquier ayuda es bienvenida. Cuando salió de la cafetería, Sofía se sintió en paz. Había perdonado a Alejandro no por él, sino por ella misma. Guardar rencores era un peso que no quería cargar. En los meses siguientes, el programa siguió creciendo. Ya eran 15 ciudades atendidas, con planes de llegar a 20 para fin de año. Sofía se había convertido en un referente nacional en políticas públicas de alimentación, siendo invitada a asesorar a otros gobiernos y organizaciones. Pero lo que más la enorgullecía eran las pequeñas victorias diarias, como la carta que recibió de Daniel, contando que había conseguido un empleo fijo y estaba comprometido, como la llamada de doña Beatriz, diciendo que había comprado una casa propia con el dinero ahorrado en 2 años de trabajo, como el abrazo de don Javier, que se había reconciliado no solo con su hermano, sino consigo mismo. En una mañana de viernes, Sofía estaba en su oficina en la alcaldía cuando recibió una visita inesperada. Era una joven de aproximadamente 25 años, vistiendo uniforme de enfermera. ¿Eres tú, Sofía Ramírez?, preguntó. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarte? Me llamo Adriana. Soy enfermera de la clínica de la ciudad. Vine aquí para contarte una historia. Adriana se sentó y comenzó a narrar algo que dejó a Sofía sin palabras. Hace 3 años, mi mamá pasó por una depresión muy severa después de que mi papá falleció. Dejó de comer, dejó de cuidarse. Estaba piel y huesos, sin ganas de vivir. Sofía escuchaba atenta sin entender aún a dónde iba la historia. Un día salió de casa y anduvo vagando por la ciudad. Terminó sentándose en una plaza, sin fuerzas para regresar. Fue entonces cuando una chica apareció con una bolsa de comida y se la ofreció. El corazón de Sofía comenzó a latir más fuerte. Ya sospechaba a dónde iba la historia. Mi mamá me contó que esa chica no hizo preguntas, no juzgó, solo ofreció comida y cariño. Conversaron por más de 1 hora. Cuando mi mamá volvió a casa, era diferente. Había recuperado las ganas de luchar. Adriana, comenzó Sofía. Esa chica eras tú, Sofía, y esa señora era mi mamá, doña Leticia. Sofía recordó vagamente a una señora con la que había conversado una sola vez, hace algunos años. Parecía muy triste, muy frágil. ¿Cómo está ella ahora?, preguntó Sofía. Trabajando, cuidando a sus nietos, feliz, respondió Adriana con una enorme sonrisa. Habla de ti hasta hoy. Dice que fuiste un ángel que apareció en el momento más oscuro de su vida. Ni siquiera sabía que ella estaba pasando por eso, dijo Sofía emocionada. Y por eso vine aquí, continuó Adriana, para contarte que tu gesto salvó la vida de mi mamá y para decirte que inspiraste a toda nuestra familia. Mi hermano se hizo voluntario en una ONG que cuida a personas mayores. Yo empecé a trabajar en el hospital público en lugar de clínicas particulares. Todos queremos devolverle al mundo un poco de la bondad que le mostraste a nuestra mamá. Aquella conversación marcó profundamente a Sofía. Siempre supo que sus gestos hacían la diferencia, pero nunca había dimensionado completamente el alcance de esa diferencia. ¿Cuántas historias como la de doña Leticia existían? ¿Cuántas vidas habían sido tocadas de formas que ni imaginaba? Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a su mamá viendo la televisión en la sala. Doña Mercedes ahora tenía la diabetes controlada, con seguimiento médico regular y llevando una vida tranquila. «¿Cómo estuvo tu día, hija?», preguntó como hacía todas las noches. «Especial, mamá», respondió Sofía sentándose a su lado. «Muy especial». Le contó la historia de Adriana y su mamá. Doña Mercedes escuchó todo con lágrimas en los ojos. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», dijo cuando Sofía terminó. «¿Qué?». «Que sembraste semillas de bondad que están germinando en lugares que ni imaginas. Adriana se hizo enfermera del hospital público por tu causa. Su hermano se hizo voluntario por tu causa. ¿A cuántas personas más ayudarán durante su vida?». Sofía nunca había pensado en eso de esa manera. Su acción no solo tenía un impacto directo, sino que creaba una ola de bondad que se esparcía de forma exponencial.
Recuerdo lo que mi mamá siempre decía, continuó doña Mercedes. Decía que la bondad es contagiosa, que una persona buena inspira a otras personas a ser buenas también. Extraño a la abuela, dijo Sofía, recordando a doña Guadalupe. Estaría muy orgullosa de ti, hija, muy orgullosa. Algunas semanas después de este encuentro, Sofía recibió una invitación que la sorprendió por completo. Era para recibir un homenaje en el Cabildo Municipal, como reconocimiento por su trabajo social en la ciudad. El día de la ceremonia, el salón de plenos estaba lleno. Había políticos, empresarios, periodistas, pero también muchas personas comunes. Sofía Ramírez reconoció varios rostros. Eran personas a las que había atendido a lo largo de los años, exempleados del restaurante, beneficiarios del programa del municipio. Cuando su nombre fue llamado para recibir el homenaje, subió al escenario emocionada. Miró al público y vio a su madre en la primera fila, llorando de orgullo. Vio a Daniel, a doña Beatriz, a don Javier. Vio a Jimena y a otros excompañeros del restaurante. Hasta Alejandro estaba allí, aplaudiendo. «Señoras y señores», dijo el presidente del Cabildo, «hoy homenajeamos a una persona que nos enseñó que la grandeza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos». Sofía Ramírez transformó gestos simples de caridad en una política pública que ya ha beneficiado a miles de personas. Los aplausos fueron largos y cálidos. Cuando se acercó al micrófono para hablar, Sofía sintió una mezcla de nerviosismo y gratitud. «Quiero agradecer este homenaje», comenzó, «pero quiero dejar claro que este reconocimiento no es solo mío. Es de cada persona que creyó que podemos construir una sociedad más justa a través de gestos simples». Miró a las personas que conocía en el público. «Es de Daniel, que me ayudó a entender que las personas en situación de calle no solo quieren comida, sino oportunidades. Es de doña Beatriz, que me enseñó que la experiencia de vida vale más que cualquier título. Es de don Javier, que me mostró que todos nosotros, en algún momento, necesitamos una segunda oportunidad». El público estaba visiblemente conmovido. Algunas personas se secaban las lágrimas discretamente. Cuando empecé a repartir comida en la plaza, hace 4 años, no tenía ningún plan grandioso. No quería cambiar el mundo, no quería ser homenajeada. Solo quería que esas personas supieran que alguien se preocupaba por ellas. Sofía hizo una pausa buscando las palabras adecuadas, pero aprendí que cuando actuamos con el corazón, sin esperar nada a cambio, el universo conspira para multiplicar nuestra acción. Aprendí que la bondad es contagiosa, que un gesto simple puede crear una ola de cambios que va mucho más allá de lo que imaginamos. Los aplausos fueron interrumpidos por una voz en el público. «Nosotros te agradecemos, Sofía», gritó alguien. Otras voces se unieron en aprobación. Sofía sintió que el corazón le rebosaba de emoción. «Quiero terminar con una petición», dijo. «No esperen tener un cargo público para hacer la diferencia. No esperen tener mucho dinero para ayudar a alguien. Cada uno de ustedes puede ser un agente de transformación social. Puede ser comenzando con una sonrisa para quien está triste, ofreciendo ayuda para quien está perdido, o simplemente tratando a todos con la dignidad que merecen. El cambio que queremos ver en el mundo comienza dentro de nosotros. Y si cada uno hace su parte, sin importar cuán pequeña, juntos podemos transformar nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo». La ovación fue ensordecedora. La gente se levantó, aplaudió por largos minutos. Sofía bajó del escenario siendo saludada por decenas de personas. Cuando la ceremonia terminó, se reunió con su familia elegida, su madre, Daniel, doña Beatriz, don Javier, Jimena, para una cena de celebración. «Sofi, ¿te das cuenta de lo que lograste?», dijo Daniel durante la cena. «Lo que logramos», lo corrigió ella. «Nada de esto sería posible sin ustedes». «No, Sofi», dijo doña Beatriz. «Tú fuiste el catalizador. Tú fuiste quien tuvo el valor de empezar cuando nadie miraba, cuando nadie iba a aplaudir». Don Javier levantó el vaso. «Un brindis», dijo, «por Sofía, que nos enseñó que la verdadera riqueza está en la capacidad de dar, y un brindis por todos nosotros, que aprendimos que juntos somos más fuertes».
Todos levantaron sus vasos. Era un momento de celebración, pero también de reflexión sobre el camino recorrido. 2 años después del homenaje en el Cabildo, el programa coordinado por Sofía ya estaba presente en 50 ciudades mexicanas. Se había convertido en una referencia internacional, siendo invitada a hablar en conferencias en Argentina, Chile e incluso en Europa. Pero lo que más la enorgullecía era saber que en cada una de esas ciudades había una Sofía local, alguien que había abrazado la filosofía del programa y estaba marcando la diferencia en su comunidad. En uno de esos viajes a la Ciudad de México, donde participaría en un seminario sobre políticas públicas innovadoras, Sofía recibió una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. Era del Instituto de Bienestar y Apoyo. Querían invitarla a coordinar un programa nacional basado en su trabajo. Sería la oportunidad de llevar su metodología a todo el país, impactando a millones de personas. La propuesta era tentadora, pero también aterradora. Significaría dejar su ciudad, su familia, su vida construida con tanto cariño. Sería entrar en el mundo de la política nacional, con todas sus complejidades y trampas. «Necesito pensar», respondió. «Es una decisión muy importante». «Claro, pero no te demores mucho. El país necesita personas como tú». En el avión de regreso a casa, Sofía pasó horas pensando. Conversó con los pasajeros de al lado, una maestra jubilada y un pequeño empresario, sobre sus impresiones. Sin saber quién era ella, hablaron sobre cómo admiraban a las personas que dedicaban sus vidas a ayudar a los demás. «¿Sabe?», dijo la maestra, «siempre quise hacer algo significativo, pero nunca supe cómo empezar». «Nunca es tarde», respondió Sofía. «A veces solo es cuestión de dar el primer paso». Cuando llegó a casa, reunió a su equipo y a su familia para hablar sobre la propuesta. Cada uno dio su opinión, pero todos dejaron claro que apoyarían cualquier decisión que tomara. «¿Qué te dice tu corazón?», preguntó doña Mercedes. «Está dividido, mamá», confesó Sofía. «Una parte de mí quiere aceptar, quiere poder ayudar a mucha más gente. Pero otra parte tiene miedo de perder la esencia del trabajo, de convertirme solo en un puesto burocrático más». «¿Y si no fueras sola?», sugirió Daniel. «¿Y si llevaras a algunas personas del equipo para asegurar que la esencia se preserve?». La idea de Daniel tuvo sentido para Sofía. Tal vez la solución no fuera elegir entre lo local y lo nacional, sino encontrar una forma de hacer ambos. Llamó de vuelta al instituto y propuso una alternativa. En lugar de asumir un cargo en la Ciudad de México, ¿qué tal crear una consultoría especializada? Mantendría su trabajo local, pero ayudaría al gobierno federal a desarrollar políticas nacionales basadas en su experiencia. La propuesta fue aceptada. Sofía se convirtió en consultora oficial del instituto, viajando por el país para implementar programas, pero siempre regresando a casa, a sus raíces, a las personas que la inspiraron desde el principio. 5 años habían pasado desde que fue despedida del restaurante. En ese tiempo, el programa se había extendido por más de 200 ciudades, atendiendo a decenas de miles de personas mensualmente. Sofía había publicado un libro contando su historia que se volvió un bestseller y cuyas ganancias se destinaban íntegramente al programa. También había creado un instituto que ofrecía cursos gratuitos de gastronomía y emprendimiento social para personas en situación de vulnerabilidad. Daniel se había convertido en director ejecutivo del instituto. Doña Beatriz, incluso con sus 77 años, continuaba activa como supervisora pedagógica. En una mañana de otoño, Sofía caminaba por la plaza donde todo había comenzado cuando vio una escena que la hizo sonreír. Una joven de unos 20 años estaba repartiendo sándwiches a algunas personas en situación de calle. Se acercó curiosa. «Hola», saludó a la joven. «Soy Sofía. ¿Haces esto desde hace mucho tiempo?» «Hola, soy Fernanda», respondió la joven animada. «Hago esto desde hace unos 6 meses. Empecé después de ver una conferencia suya en la universidad». Sofía sintió el corazón calentarse. La semilla estaba germinando en una nueva generación.
¿Es difícil al principio?, preguntó Sofía fingiendo no saber mucho sobre el tema. Sí, confesó Fernanda. A veces la gente no entiende. Creen que es una tontería, que no va a cambiar nada. Pero yo me inspiro en la historia de Sofía Ramírez. ¿La conoces? Claro que sí, respondió Sofía controlando la sonrisa. Ella me enseñó que los grandes cambios empiezan con pequeños gestos, que no necesitamos esperar a tener poder o dinero para marcar la diferencia. Es una buena filosofía, coincidió Sofía. Al despedirse de Fernanda, Sofía continuó su paseo por la plaza pensando en lo llena de ciclos que está la vida. Ella había comenzado allí, sola, con miedo, pero decidida. Ahora veía a otras personas haciendo lo mismo, inspiradas por su historia, pero siguiendo sus propios caminos. Esa noche, durante la cena con su madre, le contó sobre el encuentro con Fernanda. ¿Sabes lo que significa eso?, dijo doña Mercedes, con 70 años ya, pero aún lúcida y llena de energía. ¿Qué cosa? Que lo lograste. No solo ayudaste a quienes lo necesitaban, inspiraste a otros a ayudar también. Creaste una cadena de bondad que va a continuar incluso cuando ya no estés aquí. Sofía sonrió. Su madre siempre tenía las palabras justas en el momento justo. Mamá, ¿te acuerdas de aquella noche, hace 5 años, cuando llegué a casa llorando porque me habían despedido? Me acuerdo como si fuera ayer. Dijiste que íbamos a encontrar la manera, que siempre la encontrábamos, pero creo que ni tú imaginabas que la manera sería tan grandiosa. Sabía que lo lograrías, dijo doña Mercedes con certeza. Tal vez no imaginaba exactamente cómo, pero sabía que una hija mía, criada con los valores que traté de enseñarle, no se iba a quedar de brazos cruzados viendo injusticias. ¿Y la diabetes? ¿Cómo te sientes? Controlada, gracias a Dios y a los médicos de la clínica pública. ¿Sabes de quién es la comida que sirven allí ahora? ¿De quién? Del instituto que creaste. Tienen un contrato para proporcionar comidas saludables al hospital. Así que, de cierta forma, me estás cuidando todos los días. Sofía no sabía esa información. El instituto había crecido tanto que ya no siempre seguía todos los contratos. «Qué buena coincidencia», dijo ella. «No es coincidencia, hija, es la vida devolviéndote el bien que haces. Es el universo conspirando a tu favor, como siempre dices». A la mañana siguiente, Sofía despertó con una nueva idea. Había decidido crear un programa especial de mentoría, conectando a jóvenes como Fernanda con personas experimentadas que ya hubieran desarrollado proyectos sociales. La idea era acelerar el proceso de aprendizaje y evitar que los principiantes pasaran por las mismas dificultades que ella había enfrentado. Presentó la idea a su equipo durante la reunión semanal. «Es una forma de sistematizar la inspiración», explicó Daniel, entusiasmado con la propuesta. «Exactamente», coincidió Sofía. «En lugar de dejar que cada persona reinvente la rueda, vamos a crear una red de apoyo». Doña Beatriz levantó la mano. «¿Puedo sugerir algo?», dijo ella. «¿Qué tal si incluimos en este programa no solo a jóvenes, sino también a personas de la tercera edad que quieran empezar proyectos sociales?» La sugerencia fue aprobada por unanimidad. El programa estaría abierto para cualquier persona, sin importar la edad, que quisiera desarrollar un proyecto de impacto social. El lanzamiento del programa de mentoría ocurrió 6 meses después, en un evento que reunió a más de 500 personas en el centro de convenciones de la ciudad. Había empresarios, estudiantes, jubilados, amas de casa, trabajadores de todas las áreas. Durante su presentación, Sofía miró al público y se emocionó al ver la diversidad de personas interesadas en hacer la diferencia. «Cuando empecé a repartir comida en la plaza hace 6 años», comenzó, «no tenía la menor idea de que esto me llevaría hasta aquí. No tenía plan, no tenía estrategia, no tenía recursos. Solo tenía la convicción de que era lo correcto». El público prestaba atención a cada palabra. Hoy, mirándolos a ustedes, veo a cientos de personas con esa misma convicción. Y quiero decirles, no esperen a tener todo planeado para empezar.
No esperen a tener todos los recursos para dar el primer paso. Empiecen con lo que tienen, donde están, como puedan. Un joven levantó la mano. Sofía, ¿cómo no desanimarse cuando la gente critica o no apoya? Recordando siempre por qué empezaste, respondió ella. Cuando alguien me criticaba por repartir comida en la calle, pensaba en la sonrisa de doña Beatriz al recibir una comida caliente. Cuando el dueño del restaurante me despidió, pensaba en don Javier, que me decía que mi comida le daba fuerzas para seguir viviendo. Una señora en el público también levantó la mano. ¿Cómo lidiaste con el miedo? ¿Con la inseguridad? Acepta que el miedo siempre va a estar presente, respondió Sofía. La diferencia no está en no tener miedo, sino en actuar a pesar del miedo. Cada vez que actúas a pesar del miedo, te vuelves un poco más valiente. El evento duró todo el día, con talleres prácticos, presentación de casos de éxito y mucho networking. Al final, más de 200 personas se inscribieron para participar en el programa de mentoría. Fin de la historia. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció el viaje de Sofía? ¿Crees que los pequeños gestos realmente pueden transformar vidas? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos desde dónde nos ves. Si la historia te inspiró, dale like y suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes sobre superación y transformación social.